Este 22 de abril se conmemoran 25 años del terremoto de Limón, ocurrido en 1991. Vamos a ver unos datos precisamente de ese gran sismo que marcó a muchos, podríamos decir, en aquel año 22 de abril, como lo mencionamos, de 1991. Hace 25 años se produjo este terremoto, magnitud 7,6 grados, más de 1.400 casas colapsadas y pérdidas por más de 21.000 millones de colones. Dejó ese fuerte sismo en nuestro país, el de mayor magnitud hasta el momento en Costa Rica. Para conversar sobre esto está con nosotros Walter Jiménez, del área de sismología del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Walter. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué generó ese gran sismo de hace 25 años, que muchos recordamos y precisamente mencionábamos antes del corte, esos recuerdos que dejaron ese sismo? Sí, exacto. Bueno, en aquella época, de 1991, el OPSICORI daba sus primeros pasos en el área de la sismología, de las investigaciones científicas en esta área. Se tenía poco conocimiento, sin embargo, ya se empezaba a hablar de una zona de subducción en la parte pacífica de Costa Rica, Caribe de Costa Rica, perdón. Posterior al terremoto una vez mapeando las respectivas réplicas, se logra identificar un cierto alineamiento de las mismas. Esto permite concluir también que hay una zona de choque entre la placa Caribe y un bloque pequeño que se conoce como bloque de Panamá, en donde la placa Caribe se subduce por debajo del bloque de Panamá. Entonces, ese fenómeno es el que le da el origen al terremoto del 22 de abril de 1991. Y esa potencia. Exactamente. Porque la destrucción fue muy visible, ¿verdad? Tal vez sí. Uno lo recuerda por eso precisamente, don Walter, porque fue muy visible la afectación, ¿verdad? Exacto. A nivel de infraestructura. Hay que tomar en cuenta también, bueno, además de que la magnitud es una magnitud bastante alta, el tipo de suelo, por ejemplo, las condiciones climáticas, son elementos que entran en juego a la hora de que la onda sísmica va atravesando las distintas capas y llega de la corteza y llega a la superficie. El hecho, por ejemplo, de que gran parte del territorio caribeño esté asentado sobre sedimentos. Sedimentos son materiales que arrastran los ríos en dirección al mar, además de erosión y otros elementos que entran en juego ahí. A la hora de la onda sísmica, ir atravesando y llegar a la superficie tiene un impacto mayor sobre estas áreas. Ejemplos claros de esto los tenemos en el 2008, 2009 en Cinchona. Lo tuvimos con el terremoto de Limón también, perdón, con el terremoto de Nicoya, en donde zonas alejadas, por ejemplo, en el caso de Nicoya, zonas alejadas de Nicoya, con condiciones distintas en cuanto a suelos, sufrieron más que las zonas más cercanas al epicentro en Nicoya. Entonces, en el caso de Limón, eso fue un poco lo que se vio, son zonas de suelos muy suaves, en donde a la hora de pasar la onda sísmica tiene un efecto un mayor impacto. Eso que origina, que explicaba al principio, el terremoto de Limón, todavía es algo activo, es decir, está ahí presente, puede generar sismos de esa magnitud. Sí, bueno, está claro que... Ojalá no sea así, pero bueno. Sí, exacto. Está claro que la zona puede generar sismos mayores a 7 grados. Nada más hay que hacer la salvedad que estos sismos no se dan con cierta regularidad. O sea, debe pasar cierto periodo de tiempo como para que la zona recargue, digamos, como para que acumule más energía y vuelva a liberar. Hoy en la mañana teníamos una charla con el compañero Marino Proti y él mencionaba que la zona tiene periodos de recurrencia aproximados de 150 años. Entonces, cada 150 años, teóricamente, pues se podría presentar un sismo mayor a 7 grados. No se descarta la posibilidad, por supuesto, de que se dé antes, ¿verdad? Sí. Pero teóricamente, digamos que son 100, 150 años antes de volver a tener un evento fuerte. Además de eso, sí es importante recalcar que la zona se mantiene activa sísmicamente, no con sismos fuertes, pero sí con sismos de magnitudes moderadas y bajas.
Es el sismo más fuerte en nuestro país. Se cataloga así por la magnitud de 7,6 grados, don Walter, o, bueno, por la destrucción en sí. Me decía que el de Nicoya se asimila un poco al terremoto de Para que Limón. la gente, también es importante ilustrar un poco, para que la gente joven, menor de 25 años, tenga una idea, el terremoto de Limón se asemeja al terremoto de Nicoya, ligeramente un poco más fuerte el terremoto de Limón. Efectivamente, bueno, es un sismo que nosotros catalogamos como, por lo menos en nuestra era, el sismo instrumentado, más de magnitud mayor, el que más daños causó, no solo en la parte ambiental, sino en la parte económica y en la parte social. Se debe sumar también a este impacto que tuvo en nuestro país el efecto que tuvo también en la zona de Panamá. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica hablamos de 45 personas fallecidas. 45, 48. Los datos varían sí, un poco, ahí, ¿verdad? sí. Dependiendo de la fuente. Pero en Panamá tenemos 80 personas fallecidas, ¿verdad? Tenemos una cantidad mayor de casas destruidas, más que Costa Rica. Y si juntamos todo, los daños que el sismo provocó, efectivamente estamos ante un sismo de una magnitud catastrófica, digamos, que desde el punto de vista también de la escala Mercalli modificada, que es la que mide la cantidad de destrucción, alcanzó casi su punto máximo, que es 12. El sismo tuvo una magnitud en la escala Mercalli de 11. Sí, bastante significativo. Sumamente fuerte, exacto. Don Walter, el costarricense no se acostumbra evidentemente a sismos de esa magnitud y pese a que vivimos en un país altamente sísmico y, bueno, por dicha, no se presentan con regularidad, ¿verdad? Mencionaba usted que no son tan constantes, pero bueno, hay otras zonas en nuestro país que tienen ese potencial para generar ese tipo de sismos. No es por alarmar a las personas. Exacto. Bueno, incluso ya se ha hablado de eso, don Walter, o sea, ya se ha dicho la población, hay zonas así, y en este momento las hay. Bueno, y recientemente viene el caso que veíamos en las informaciones internacionales del terremoto lamentable en Ecuador de una magnitud igual, catastrófica. Entonces, ¿hay zonas así en nuestro país, además de esta que mencionaba? Sí, claro. Lo importante en esto es que la población en estos periodos de calma debe aprender a enfrentar cuando eventualmente se presente un sismo, a prepararse cuando se presente un sismo. Nosotros por lo general, bueno, lo que recomendamos es que la población debe tener calma. Cuando empieza la tierra a moverse, desgraciadamente hay mucha gente que sale corriendo, que se altera, que grita. Los gritos tienen un efecto cadena, ¿no? Entonces tiende a asustar más a otras personas. Entonces lo importante en esto es mantener la calma, tratar de salir a una zona segura, ¿verdad? Tener, bueno, por ahí en la casa algunos artículos básicos, ¿verdad? Se recomienda siempre lo del foco, algunos alimentos enlatados, agua, etcétera, ¿verdad? Lo otro que usted menciona, efectivamente el país tiene condiciones para generar sismos importantes prácticamente en sus dos costas. Lo tuvimos en Limón en el 91, lo hemos tenido en el 2012 en Nicoya y la idea ahora es prepararnos para un eventual sismo en la zona sur del país. Hay periodos de recurrencia que hablan más o menos de unos 40 años para la parte sur de Costa Rica, donde tuvimos el último en 1983, el famoso terremoto del Sábado Santo. Si sacamos un poco de cuentas, bueno, andamos alrededor de los 30 años y si los datos son exactos, bueno, estaríamos a unos 10 años, aunque esto no es exacto, ¿verdad? Lo vimos con el terremoto de Nicoya, bueno, se hablaba de 50 años y el terremoto se presenta, o el sismo se da 62 años después. Igual podemos hablar de la zona sur del país. No, como usted lo dijo también, no se trata de alarmar a la gente. O sea, aquí lo importante es prepararnos para cuando el evento se dé. ¿Se está monitoreando, perdón, don Walter, esa sí, zona? Claro, es decir, de hace exacto, el Opsicori, una vez se finalizó, digamos, con las investigaciones en Nicoya. No se ha finalizado, continúan, pero bueno, una vez se da el terremoto de Nicoya, se vuelve su mirada a la zona sur del país
precisamente por lo que le mencionaba antes, porque podríamos estar a pocos años de que efectivamente se dé un sismo importante. Entonces lo que hemos hecho es densificar un poco más la red de estaciones en la zona sur, que nos permita en estos momentos más o menos comprender cuál es la dinámica de la Tierra en ese sector de Costa Rica. Entonces, hacia dónde se mueve, si se mueve de forma horizontal, si se mueve de forma vertical, más o menos cuántos centímetros o milímetros al año se mueve y hacia dónde. Entonces, eso permite tener más o menos un diagnóstico y proyectar una posible magnitud del evento. Muchísimas gracias a Walter Jiménez del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, que nos hablaba un poco de las características, lo que ocurrió hace 25 años con el terremoto de Limón, que precisamente mañana se cumplen esos 25 años, viernes 22 de abril. Hacemos una pausa y ya venimos.